Dios los bendiga. Si puede ponerse sobre sus pies, si tiene energía todavía, vamos a empezar el servicio. En el Salmo, voy a leer nada más unos versículos. En el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, oh alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa sed y esa hambre que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ti, porque serán saciados. Y te damos gracias porque tú eres fiel y siempre sacias nuestras almas, nuestros corazones, en la alabanza, en la palabra, en el convivio con los unos con los otros. Gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa. Y pedimos que en este día nuestras almas, nuestros corazones sean saciados por tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Con ese mismo ánimo y misma devoción de la Semana Santa, vamos a seguir adorando al Padre. Santo es el Cordero de Dios.
Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mi ayer, oh te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mi ayer, oh te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré
Padre, te damos gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por ese privilegio que tenemos de bendecirte y de adorarte. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, gracias, Padre. Gracias, porque cada uno de nosotros hemos recibido el beneficio más grande, que es nuestra salvación. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Antes de sentarse, hay más espacio ahora para que salga y vaya y bendiga al hermano o hermana. Salúdele. Dele una cordial bienvenida. Gloria a Dios. Bueno, vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas y gracias por su fidelidad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de adorarte, de servirte. Gracias, Padre, nuevamente por los diezmos y ofrendas que fielmente los hermanos damos, que mantiene las puertas de este lugar abiertas y poder servir a la comunidad y predicar el Evangelio. Gracias, Padre, por ese privilegio y bendición que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos gozamos de ver a cada uno de ustedes y damos la bienvenida a nuestro hermano pastor José Santiago y su esposa que están acá desde Puerto Rico. Lo veo que andaba abrazando ya miembros, tiene corazón de pastor, ¿verdad? Empieza a abrazar a todo el mundo. Gracias por estar acá con nosotros, es una bendición. Él va a estar dando el taller de capacitación el sábado y el domingo va a estar predicando. So, como decimos en inglés, we're looking forward to having you with us. So, bienvenido. Amén. Y algo que me fue de tanta bendición esta tarde, veo a nuestra hermana Altagracia caminando, entrando a la iglesia. Wow, qué bendición, es un milagro, un milagro. Los que fuimos a verla al hospital, hemos visto la mano de Dios. Amén. Bueno, de anuncios, no se olviden, es taller para los maestros de las 9 a las 3. Vamos a estar acá y de allí nuestro hermano José va a estar predicando el día domingo, el pastor José, eso nos gozamos. Así es que nuestros jóvenes y niños pueden pasar a su clase y nuestro hermano Ernesto va a venir a predicar. Damos gracias al Señor, Él ha sido de bendición a nuestra iglesia, ahora es uno de nuestros nuevos diáconos. Fue una bendición grande para nosotros. Amados hermanos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Contentos, felices? Y más felices los hermanos. Really, hermana Kelly, ¿verdad? Es una bendición tenerle aquí y esperamos de esa bendición que comparte con nosotros y podamos crecer un poco más, porque es el propósito del creyente, crecer, no quedarse en el mismo lugar. Bienvenidos nuevamente. Hermanos, ustedes recordarán la semana pasada estuvimos estudiando el amor a los enemigos y la regla de oro. Y trabajamos en el contexto del Sermón del Monte y el sermón de Lucas también. Entonces, hermanos, entendimos que en ese mensaje espiritual de Mateo 5, de las bienaventuranzas, algunos, vale la pena hacer esta aclaración, algunos estudiosos mencionan 8 bienaventuranzas, algunos 9, yo me inclino por el número 9, pero no hay confusión, no hay discordia ni conflicto, tanto en los que piensan que 8 y los que piensan que 9. ¿Por qué? Porque el penúltimo y la última
hablan casi de lo mismo. Y muchos lo encierran el penúltimo y el último en uno solo. Y otros, pues mencionamos las bienaventuradas que están ahí, que independientemente nos vamos al número 9 como algo más concreto o más amplio, mejor dicho, de lo que quiere decir. Pero no hay conflicto porque el mensaje es el mismo. El mensaje es un mensaje espiritual, un mensaje que el pueblo judío no entendía. El pueblo judío no lo entendía. Y el día de hoy vamos a estudiar Mateo de capítulo 5, también en el contexto del Sermón del Monte, del 17 al 20, si me acompañan, por favor. El subtítulo que tengo aquí es Jesús y la ley, o sea que vamos a seguir con la ley. Y de la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien, vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra, esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús estamos nuevamente aquí ante tu presencia, Señor, pidiendo de tu gracia, de tu bondad, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y haga conforme a la voluntad tuya, Señor, por cual fue enviada, Señor. Bendice a todos los que nos escuchan, bendice a los que están por este medio, escuchándonos, viéndonos, que también sean bendecidos con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos entonces hablando de la ley, hablando de los profetas y hablando de los salmos. Pero ustedes recordarán que durante estos días en la enseñanza del pastor ha estado hablando mucho de esto, de esa sombra de lo que había de venir de Jesús. Entonces, vamos a hacer un recorrido somero sobre Jesús en el principio, en la creación del mundo. Jesús cuando no había ley, Jesús cuando no había ley, pero había fe, cuando Jesús entregó la ley a Moisés y después precisamente volvemos y regresamos a la fe. Es el propósito de la enseñanza. ¿Qué pasaba con los fariseos, escribas y fariseos? Que ellos querían seguir una ley por obras, pero sin el espíritu de la ley. Ya lo enseñamos en la clase anterior. Y seguir una ley sin el espíritu de Dios es imposible conseguirla. Es imposible llegar a ella. Como también es imposible que un creyente no tenga precisamente a Jesús, al Espíritu Santo. Porque sin Jesús, sin el Espíritu Santo es imposible llevar una vida cristiana agradable a Dios. Entonces, hermanos, yo quisiera hacer un recorrido desde el principio. En Lucas, hermana Kelly, por favor, usted que tiene una voz fuerte y clara, ¿me puede leer
Lucas 24, 44. Y después se va a pasar al 25, se va a bajar al 25 y 27, por favor. Jesús es el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos. La ley se cumplió en Jesús. Lea, por favor. 44 y después, hermano. O si quiere leer el 24, 25, 27 y luego se regresa al 24, 44. O se va al 24, 44, por favor. El Lucas 24, 25, 27 precisamente habla de aquellos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y luego el 44, ¿verdad? Sí, cuando se reunió antes de ascender Y les al dijo: cielo. estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Amén, hermana, gracias. Aquí vemos precisamente que Jesús no vino a abrogar la ley. Y vamos a hacer una pausa. Abrogar es un término jurídico. Es un término jurídico que quiere decir quitar una ley, anular una ley o desaparecer una ley simplemente. Y hay otro término que también se usa, que es el derogar. Y la palabra derogar es precisamente modificarlo en parte o quitar partes de esa ley. Pero Jesús no vino a quitarla, no vino a eliminarla, quitarla, ni a modificarla. Jesús vino a cumplir lo que los profetas dijeron, lo que dijo la ley y lo que dicen los salmos. Entonces es la confirmación de que Jesús cumplió al pie de la letra meticulosamente la ley, porque hay quienes piensan otras cosas diferentes y se van por otro lado. El Señor ya clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Ahora entramos nuevamente en el principio. Había un plan de redención. En la eternidad de Dios había un plan de redención. Y Jesús aparece en ese plan de redención. En Génesis dice, cuando creó todo, estaba Jesús allí. Allí estaba Jesús. Cuando el primer hombre fue puesto en el huerto, Adán, ese Adán ya estaba en el plan de redención de Dios, porque aunque sabemos que él desobedeció y cayó, sabemos que el Señor ya estaba preparando una salida de justificación, de redención para ese primer hombre. ¿Y cómo aparece en el huerto? Cuando pecaron, ustedes recordarán que ellos cosieron delantales de higuera y el Señor los cubrió con pieles. Aquí está demostrando precisamente, está apuntando a esa piel, a ese sacrificio que en un futuro iba a ser manifestado, iba a ser una realidad para completar esa obra tan grande de redención y de justificación. Entonces, hermanos, ahí vemos a Jesús en ese plan. Y también lo vemos, como decía el pastor en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a Satanás, al diablo. Es otro hecho de que Jesús estaba ahí. Porque eso se cumplió cuando Cristo dijo, consumado es, y resucitó.
Ahora el mundo tiene una bendición y una ventaja, pero el mundo no ha sabido aprovecharla porque el mundo no le ha conocido. Y volviendo a los judíos, los judíos seguían una ley por obras, pero nunca la pudieron cumplir, nunca. Y los escribas y los fariseos menos. Y vemos que después, cuando la palabra habla en Hebreos que sobre la sangre de Abel, y hablando de Jesús, que es mejor y más grande la sangre de Jesús que la sangre de Abel, está hablando también ahí de que en esa sangre del justo Abel estaba también apuntando a Jesucristo. Una sangre mejor. De ahí siguió caminando la raza humana y llegó un punto en que la tierra se corrompió. Génesis 6. La tierra se corrompió, todo era mal, todo era maldad, la violencia estaba en su punto más alto y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero ahí estaba la fe. No había ley, pero había fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios decidió acabar con todo, había uno que por la fe fue salvo él y su familia. Ahí está otro principio, otra figura, otro simbolismo y otra sombra de Jesucristo, el arca. El arca fue la salvación para Noé y su familia. Vemos que Jesús estaba allí. No había ley, pero ahí estaba Jesús. Y la fe fue manifestada en Noé. Dice, cuando dice por la fe, dice Hebreos, por la fe dice, preparar el arca donde él y su familia se salvasen. Ahí estaba Jesús y esa arca también representa a Jesús, la salvación. Y siguió corriendo la historia a través de los tiempos. Y el hombre se corrompió más todavía. Se corrompió más. El hombre por sus propios medios querían llegar al cielo. Hicieron una torre. Acuérdense de ya de la confusión de lenguas. Precisamente ellos querían llegar por sus propios medios. No, querían llegar fuera del plan de redención de Jesús. Ellos querían llegar por sus propios medios. Y hoy el mundo quiere llegar a Dios, al cielo, por sus propios medios. Por eso hay tantas religiones, tantas filosofías, tantas teologías incluso, que quieren llegar al cielo por sus propios medios. Pero sabemos que así como no pudieron hacer esa torre y fueron confundidos, fueron esparcidos, ninguno va a llegar por otro medio, sino por el único medio que Dios preparó desde la eternidad, que es Jesucristo para salvar al mundo. Y ahí vemos que llegó otro siervo de Dios que fue llamado de la tierra de Mesopotamia, de un caldeo. ¿Ustedes saben cómo se llama? Abraham. Amén. Amén. Fue llamado y allí no había ley, pero había fe. Allí estaba también Jesús. ¿Y qué pasó cuando recibió la bendición Abraham? Porque la bendición la recibió por la fe. ¿Y qué pasó cuando Abraham fue probado? Cuando le pidió que entregara a su hijo en sacrificio. Él lo hizo. Esa fe. Por eso no en vano es llamado el padre de la fe.
porque hacer eso, qué difícil es. Pero tenemos ejemplos, pero en eso estaba Jesús. Cuando le preguntó Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él le dijo, Dios se proveerá, no Dios proveerá. Dios se proveerá. Aquí estaba apuntando a Jesucristo. Dios mismo se iba a proveer para salvar, para justificar por la fe. Entonces aquí estamos viendo también que Jesús estaba en eso. Y se cumplió la promesa de que Abraham iba a tener un hijo, Isaac. Y luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y de ahí, después de la gran hambruna que hubo en la tierra, en toda la tierra, ya José estaba allá. Ustedes saben el proceso que sufrió José. Ya estaba allá en Egipto. Y José es una figura de Jesucristo. Allí estaba Jesús también. Porque José fue para salvar al pueblo, a su familia, a su casa. Allí estaba Jesús. Por eso José es una figura de Jesucristo. La historia nos apunta de que ahí estaba Jesucristo en todo. Pero lamentablemente el hombre no ha podido verlo. Nosotros sí, gracias a Dios. Nosotros lo hemos visto. Pero, ¿qué pasó después? Ya que tuvieron que salir de Egipto en la Pascua, el pastor lo predicó aquí. Esa sangre en los dinteles y los postes de la puerta, esa sangre de ese cordero también apuntaba a Jesucristo. Y el pastor habló de la Pascua. Y Jesús celebró la Pascua. Entonces, ahí estaba Jesús en la salida. Y llegó la ley. Jesús estaba en la ley. Jesús estaba en la ley. El escritor de Hebreos dice que Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús le dio la ley y Moisés la recibió. La ley es espiritual. Por eso el pueblo nunca la pudo cumplir. Pero la ley también es para llevarnos a Cristo. El apóstol Pablo habla mucho de esto en Romanos. Dice que es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor, la ley. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Pero como no había ley, no se inculpaba de pecado. Pero una vez venido el mandamiento, entonces, ahí es donde se abre el espacio para ver más allá. Y por eso hablábamos en la clase anterior sobre la ley espiritual, los mandamientos, que después que nos muestra el Éxodo 20, de los 10 mandamientos, que nos habla de el hecho material de consumación de un pecado. Y hablamos precisamente del aspecto espiritual, la motivación que empujaba a cometer ese hecho, que es eso espiritual, que es la codicia, lo hablamos aquí. Y eso es el problema espiritual que había. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo entendió. No lo entendió. Y después, seguimos. En esa ley estaba Jesús. Y ahora, precisamente, ahora, en la porción que estamos estudiando, que dice que Dios vino a cumplir la ley. El Antiguo Testamento nos revela la promesa, pero el Nuevo Testamento nos revela el cumplimiento de esa promesa, que es Jesucristo. Esa es la diferencia.
Pero los fariseos, los escribas y los judíos más calcitrantes no lo entendían. Por eso le decía que si vuestras justicias no son mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis al reino de los cielos, porque ellos seguían una ley por obras, no por fe. Entonces vemos que Jesús estaba cuando no había ley y la fe ya se manifestaba. Y llegó la ley, ahí estaba Jesús en la ley. Y como el pueblo no pudo obedecer la ley, entonces Cristo se manifestó en el cumplimiento de esa ley. O sea que, en pocas palabras, Jesucristo es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento del Antiguo Testamento y es el cumplimiento del Nuevo Testamento. Esa es la diferencia. Y vemos que Jesús estaba en ese plan de redención desde el principio de la creación del mundo, como lo estudiamos. Ahora nosotros como creyentes, ya no estamos esclavizados por la letra. Ahora somos libres por el Espíritu. Ahora tenemos ojos para ver. Ya no necesitamos colirio, aunque muchas veces lo necesitan. Es lo que dice Apocalipsis. Está hablando precisamente para que vean. Haciendo una analogía y una comparación con algo material, algo que conocemos y que conocía el pueblo en ese entonces. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que la ley es un asunto tan pesado, una carga tan pesada que el pueblo no podía soportar. Ustedes recordarán que la ley son mandamientos, preceptos, decretos, juicios. Y difícilmente que un hombre pueda cumplir todo eso. Y ustedes recordarán que la ley está dividida en 3 secciones. ¿Qué es la ley? Que son 3 leyes. La ceremonial, la de las ofrendas, el pastor lo dijo. Y Jesucristo estaba allí. Jesucristo cumplió esa ley, la ley ceremonial. La ley judicial también la cumplió Jesús. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es muerte. Y Jesús fue llevado en ese juicio para pagar el pecado de toda la humanidad, especialmente los que hemos creído. La ley social de regulaciones, precisamente, de cómo conducir un pueblo dentro de tanto desorden, cómo le dio normas de vida. Jesús la vivió. Jesús estaba allí también. Él dio ejemplo. Él dio ejemplo. Inocente, sin mancha, puro. Porque toda esa carga, todos esos pecados eran de nosotros. Y dice Pablo, quizás hay algún justo que muera por ir por otro justo, pero sin embargo, aunque hubiera un justo que moría por otro justo, no pasa nada. Pero cuando Jesús, Dios, muere por todos, entonces la justicia de Jesucristo se ha manifestado y se ha cumplido. El pueblo de Israel encontró en una piedra de tropiezo y una roca de caída, porque el pueblo de Israel seguía una ley y todavía sigue una ley. Ahora, el pueblo de Israel como nación, porque hay que ver que son Israel, los hebreos y los judíos, que son cosas diferentes. Los judíos es religión, los hebreos son linaje e Israel es como nación.
Y el pueblo, la nación de Israel hoy en día no tiene constitución. Se rige por la Torá y tiene un parlamento donde regulan leyes sociales, pero se rigen por la Torá. Si usted mira los discursos del primer ministro de Israel en las Naciones Unidas y en todos los foros que se pueda presentar, menciona la ley, menciona a los profetas, menciona a los salmos. Interesante. Pero están siguiendo una ley por obras y jamás van a llegar por las obras a Dios, a Jehová. Jamás. El único medio es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay nadie más. El pueblo de Israel tiene un velo que no ha podido ver que el Mesías ya vino y están esperando su Mesías. Y vaya que cuando venga su Mesías, entonces van a sufrir dolores de parto. Dolores de parto. Dice que he venido a cumplir la ley, los profetas, los salmos, y el Apocalipsis es profecía. El Apocalipsis es profecía y se va a cumplir al pie de la letra. No le va a faltar ni una coma ni una tilde. El Apocalipsis se va a cumplir. Que tiene símbolos, que tiene figuras y muchas cosas. Sí, las hay. Pero se va a cumplir la revelación que dio Jesús al apóstol Juan. Ahorita se han levantado muchos teólogos diciendo muchas cosas. Y quiero confesarles que yo caí en el juego. Lo estaban entrevistando en los canales famosos de teología y de grandes luminarias del conocimiento bíblico, grandes luminarias de la jurisprudencia bíblica. Estamos hablando de leyes. La jurisprudencia bíblica es cuando no hay que nada, pero el hombre quiere buscarle algo allí y acomodarle allí. Sin embargo, caí porque se enardeció mi espíritu, me detuve celo de Dios por lo que estaban diciendo. Que el Apocalipsis ya se cumplió y hace referencias a algunos hechos, porque acuérdense que la profecía es dual, tiene dualidad, tiempo que se cumplió en un tiempo determinado y tiene un cumplimiento futuro. Y esa palabra se va a cumplir al pie de la letra. Volviendo al tema, yo me enardecí porque dijo: eso ya no es nada, ya no existe nada, son puras figuras, símbolos que ya pasó. Todo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Hermanos, cuidadito con eso, cuidadito con esos teólogos. Hay que estar muy sobrios, velando y estudiando, porque muchos podemos caer si no estamos arraigados y cementados en la palabra de Dios. Y yo hice mi comentario y le contesté ahí, pero bueno, no voy a decir. Ya caería también en el chat, pero no. Pero fue nomás eso lo que yo le dije, porque este teólogo trae un trasfondo de los testigos de Jehová, hay que decirlo así, un trasfondo de que la nación de Israel ya no es nación de Israel, que el Israel es espiritual, es la iglesia. No, una cosa es la iglesia y otra cosa es la nación de Israel. Una cosa es la iglesia y otra es la nación de Israel. Sin embargo, la nación de Israel está reservada para el fin. Y lo sabemos. Lo sabemos por Ezequiel, por Zacarías, que va a llegar un punto en que se van a cumplir las palabras que mencionaban aquí en un mensaje, cuando llevaba a Jesús la cruz y muchas mujeres lloraban y le decían, lloraban, y él dijo: mujeres,
de Israel, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos y por sus hijos. Lloren por ustedes. Cuando Jesús en Mateo 24 hace precisamente dice algunas profecías, y también dice: vuestra casa os será dejada desierta. Por eso muchos se quedan allí en el año 70, cuando todos fueron esparcidos y se destruyó la ciudad. Pero no, hoy en día el pueblo de Israel está allá, ahí está. Y ese pueblo, aunque reciba las críticas que reciba, ahí va a permanecer hasta el final. Pero nosotros, hermanos, la iglesia no puede ser estrujada. Los vestidos blancos resplandecientes, el lino fino, no puede ser estrujado. Digan lo que digan, el Señor en su misericordia va a cuidar y a guardar a su iglesia. Hoy el arrebatamiento de la iglesia no se predica allá. Ustedes ven, eso va bajando. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que estamos viendo de guerras y rumores de guerra piensan que ya estamos en la gran tribulación o en los principios de dolores antes de llegar a ella. Pero no, hermanos, esos son principios. Estamos viendo en tiempo real el cumplimiento de las profecías de Jesucristo. El tiempo real de la profecía que Jesús le dio al apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Entonces, hermanos, ya vimos la ley moral que Jesús le cumplió, la ceremonial, Jesús la cumplió, la civil judicial, Jesús la cumplió. En todo estaba Jesús. En todo estaba Jesús. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Cuál era la justicia de los fariseos, de los escribas y fariseos? Que dicen, atan cargas pesadas sobre el servicio de los discípulos, dicen, pero no mueven un dedo. Ellos, aparte de no cumplir la ley, ni por las obras, mucho menos por la fe, estaban cargando a los discípulos a que cargaran esa ley. Y así estaba con el pueblo, estaban oprimiéndolos. Por eso dice que si vuestra justicia no es mayor que los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Ahora, hermanos, ¿y cuál es la justicia que no es mayor? La justicia que no es mayor precisamente es eso: las obras sin la fe. Pero la justicia mayor es precisamente la fe. Santiago habla mucho de las obras y la fe, habla demasiado y muy claro, porque las obras son la evidencia de la fe precisamente, es la evidencia de la fe. Entonces vemos, hermanos, que ellos exigían muchas cosas a la gente, tenían unas cargas, unas losas tremendas sobre sus hombros, pero ellos estaban sin mover un dedo, pero sí estaban listos para llevar a juicio a todo aquel que violara la ley de Moisés. Sin embargo, ellos tenían un problema muy grande, que ellos tenían un velo puesto que no pudieron ver. Hay algunos, la Biblia nos dice que hay algunos que fueron incluso de noche porque reconocían que Jesús era el Hijo de Dios por las obras que estaba haciendo. Pero la mayoría no reconoció. Cuando ustedes recordarán el concilio de Jerusalén en Hechos 15, cuando estaban todos reunidos por un problema, un conflicto, que había judíos que querían que los cristianos cumplieran la ley, la circuncisión y los días de fiesta, el día de reposo, las comidas y todas esas cosas. Hubo un momento que tuvo que reunirse todo el concilio, el apóstol Pablo, Pedro y todo Santiago y todos los que estaban ahí y todos los judíos que vinieron a acusar precisamente para que los creyentes que habían creído en Jesús cumplieran también la ley. Pero esos creyentes ya la habían cumplido porque habían aceptado a Jesús,
lo habían reconocido y ahora estaban camino a la vida eterna. ¿Por qué? Porque las obras de esos creyentes eran obras de justicia por medio de la fe, no por la letra muerta de la ley, sino por el amor a Cristo. Por eso no predicamos, sino que enseñamos en la clase anterior sobre el amor al prójimo, que la regla de Dios es aplicable más bien para los enemigos que para los amigos. Sin embargo, cuando los amigos se convierten en enemigos, ahí aplica también la regla de oro. Y hermanos, ¿qué les dijo? Que atan, dice, que se les haga saber a todos los discípulos, a todos los gentiles que se han convertido a Dios, porque dice, lo atan con cargas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. Ahí estaban los apóstoles diciendo que ni ellos siquiera lo han podido cumplir, pero Jesús la cumplió. Y los 10 mandamientos, los 613 mandamientos y los 2 mandamientos se centran en uno solo, que es el amor. El amor, porque Jesús dio testimonio a través del amor de haber cumplido toda la ley y los profetas. Ahora, hermanos, una pregunta para ustedes. ¿Puede el hombre, por sus propias fuerzas, buscando una vida moral, luchando por llevar una vida recta, íntegra, ética, puede uno alcanzar la justicia de Dios? Definitivamente no. Nadie puede hacerlo. Jesús lo hizo por nosotros. Jesús lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nos la puso fácil, pero muchas veces hasta es difícil cumplir ese único mandamiento del amor. Hermanos, el Señor nos quitó una carga que nadie puede llevar, y únicamente amar a Dios, amar al prójimo, y se resume precisamente en el amor. Y por ese amor Jesús entregó su vida por todos. Por eso no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos. No hay mayor amor. El único amor que vale, que puede, es el amor de Jesús. Y que cumplió. Porque ya era anunciado desde el principio, a través de todo el periodo que hemos hablado. Por eso dice Gálatas 4:4 de que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero ellos lo rechazaron. Pero nosotros no. Nosotros estamos aquí gracias a ese cumplimiento de la ley, gracias al amor, a la ley del amor que es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, a todos, ¿verdad? Y si todos quisieran, pudieran ser salvos, pero lamentablemente no es posible, porque la salvación es tan difícil por no ver, por no entender, por no conocer a Dios. Y el mundo se está perdiendo por ello. Por eso es necesario que nosotros, como creyentes, tenemos que ir a anunciar el Evangelio todavía. Tenemos que hablar de Jesús donde quiera que nos encontremos. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. Tenemos que mostrar en agradecimiento lo que Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Es lo que tenemos que hacer. Estamos en tiempo y yo quisiera, dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente. Aquí está la diferencia del creyente y el judío. Aquí está la diferencia. Que todos aquellos que por la fe han recibido a Jesús, esa ley la ha grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Y esa es la ley del Espíritu. Y sin Espíritu no hay ley, y sin Espíritu la ley está muerta.
Y el apóstol Pablo dice que es letra muerta. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Esa es la diferencia de nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios. Todos lo tenemos. Si alguno piensa que no lo tiene, pues conviértase y lo va a tener. Es lo que, ¿sí? Si uno piensa que no lo tiene, conviértase y lo va a tener. Entonces va a tener la luz de Cristo. Y esa luz tenemos que manifestarla donde quiera que estemos. Concluyendo, voy a dar más tiempo que suban. Hoy salimos un poco más temprano porque la otra vez me pasé el tiempo, le quité 15 minutos más. Entonces, hermanos, el cumplimiento de la ley es Cristo. Amén. Amén. Es el cumplimiento de la ley. Cristo cumplió todo de la eternidad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él cumplió todo y nos la puso fácil, nos la puso muy fácil. Nos quitó muchas cargas de nuestra cerviz. Ahora Jesús cumplió hasta el final la tilde y la coma de la ley para nuestra justificación. Ahora el pueblo de Israel, hay un solo pueblo, claro que el Israel espiritual, claro que es la iglesia, aunque no somos del linaje ni somos de la nación, pero nosotros somos el Israel espiritual. El Israel está allá como nación, ahí está todavía, esperando su tiempo para pasar por todo lo que tiene que pasar. Pero nosotros somos, para Dios, su pueblo amado. Somos el Israel espiritual. Soy extraño, ¿no? Pero así es. Nosotros que por la justicia hemos llegado a Cristo, por esa fe, como salvó a Noé, como salvó incluso a Lot. La palabra dice que el justo Lot afligía su alma mirando la nefasta conducta de los malvados. O sea que era justo Lot, aunque muchos lo critican por la codicia que hubo en él, ¿no? Pero era un justo y sufría viendo los hechos inicuos de los que estaban allí. Sin embargo, un momento en que se manifestó ahí, sacó a Lot y destruyó después la ciudad. Allí vemos que Jesús estaba allí también. Entonces, hermanos, hoy no tenemos que correr como el pueblo de Israel, porque ellos iban tras una ley, no por la fe, sino por las obras de la ley. Por eso no llegaron. Pero nosotros, sin buscar esa ley, le hemos alcanzado por medio de la justificación, por medio del perdón de Jesús. Por eso lo amamos y lo glorificamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta palabra tuya, Señor, por esta plan de redención de Jesús, Señor, para nuestra salvación, Señor. Oh, Señor, en tu palabra, Señor, en Hebreos dice que tú eres Dios. Dios se dio a sí mismo para salvarnos, Señor. Por eso nosotros te adoramos, te glorificamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ese amor que tú diste al morir en esa cruz por todos nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.